Bueno, ¿qué tal? Muy buenos días. Espero que estén muy bien. Buenos días. Vamos a ver esos invitados. Veamos. Vamos a admitirlos. Que están admitidos a todos. Ok. Bien, el día de hoy vamos a continuar con lo que dejamos el día de ayer prácticamente sobre la continuación acerca de las moléculas, que en este caso vamos a hablar acerca de las fuerzas intermoleculares, ¿sí? Las fuerzas intermoleculares. Cuando hablemos de fuerzas intermoleculares, bueno, en la clase del día de hoy nos vamos a centrar bastante en la idea de, permítanme, vamos a poner los comentarios para leerlos. Ok. Buenos días a todos, buenos días a todos. Nos vamos a centrar bastante en el modelo RPSV, que se llama modelo de la repulsión de los pares electrónicos de la capa de valencia. Esto nos va a servir para deducir la geometría de las moléculas. Vamos a relacionar las fuerzas intermoleculares con ciertas propiedades químicas y físicas, algo que ya hicimos en la clase anterior, pero que lo podemos seguir el día de hoy. Clasificar las sustancias moleculares según su geometría y polaridad resultante, identificar las fuerzas intermoleculares presentes en las sustancias y describir fundamentalmente en las diferentes fuerzas intermoleculares. Entonces, el primer objetivo que tenemos el día de hoy es hablar sobre el modelo RPSV. Ahora, si nosotros nos vamos, voy a poner el láser, permítame, puntero láser, aquí está. Ok, si nosotros nos vamos un poco a la geometría molecular, haciendo referencia a qué es geometría molecular, la geometría molecular lo que nos dice, lo que nos establece, es una disposición tridimensional, ¿sí? ¿De quiénes? De los átomos. ¿De qué? De una molécula. Entonces, prácticamente la geometría molecular es la disposición tridimensional de los átomos de una molécula. ¿Por qué es importante esto? Porque la geometría de una molécula afecta las propiedades físicas y químicas que éste tiene. Ejemplos, puntos de fusión, puntos de ebullición, tipos de reacciones en las que puede participar. Y nosotros vamos a ocupar este modelo de la repulsión de pares electrónicos de la capa de valencia para poder, vamos a decirlo, predecir, vamos a estudiar la geometría mediante este modelo. Sí, este modelo. Ahora, cuando hablemos de este modelo, aquí tenemos ejemplos ya de ciertos tipos de moléculas que están agrupadas según la disposición química del átomo central, pero hay que tener dos reglas generales. Dos reglas generales al momento de ver el modelo RPCV. Veamos si no hay más invitados. Vamos a ver. Si hay más invitados, vamos a admitirlos. Ok, perfecto. Bueno, siguiendo con el modelo RPCV, hay dos reglas generales. La primera es la más importante, porque nosotros todavía no vamos a ver algo que se llama estructuras resonantes. Nosotros no vamos a ver esto. Me van a disculpar la mocosera, pero está heladito y salir de la cama me dio mocosera. Este, la primera regla, que es la más importante, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a considerar, ustedes ya ahora han visto que es un enlace doble, ya lo vieron el día de ayer, o que es un enlace triple, ¿sí? Y también pueden identificar cuáles son los enlaces sencillos, como por ejemplo estos de acá. Estos son enlaces sencillos, ¿no? Enlaces simples, ¿sí? Los enlaces dobles, como los que teníamos en los alquenos, que teníamos dos rayitas, ¿no? Es un enlace doble entre átomos, o un enlace triple. Tiene activo Que el mediante... micrófono. ¿Hola? Carol tiene activo el micrófono. ¿Cómo? No te escucho, no te escucho. Dímelo. Que bien activado el micrófono, ya lo apagaron. Ah, no, tranquila, tranquila. No se preocupen. Vamos a ver, admitir a todos. Ahí está, admitir a todos. Entonces, volviendo con respecto a lo de los enlaces, vamos a considerar, recuérdense que los enlaces son pares electrónicos. Son pares electrónicos. Entonces, yo les explicaba el día de ayer que los enlaces son pares de electrones y estos se van a repeler entre sí.
se van a repeler entre sí. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Cómo lo vamos a estudiar? Vamos a decir que los pares electrónicos de los enlaces dobles y triples se van a tratar como que si fueran enlaces sencillos. Quiere decir que no van a tener una diferencia, ¿sí? Esto es con propósitos de estudio. En realidad, los enlaces múltiples, como los dobles o los triples, son más voluminosos. Sí, son más voluminosos. Hay más densidad electrónica, se ocupa mayor espacio, hay una mayor fuerza de repulsión. Pero el enfoque que vamos a estudiar nosotros para la repulsión, el modelo de repulsión de los pares electrónicos de la capa de valencia, es que los enlaces dobles y los enlaces triples se van a considerar como que si fueran sencillos. Quiere decir que yo voy a entender de la misma manera la repulsión entre estos dos enlaces, como que si, por ejemplo, yo tuviera un enlace doble acá o un enlace triple, yo lo voy a considerar de la misma manera en este caso, ¿sí? En este caso lo voy a considerar de la misma manera únicamente cuando estemos estudiando el modelo de la repulsión de los pares electrónicos de la capa de valencia, ¿sí? Esa es una regla muy importante antes de empezar. Ahora, nosotros aquí tenemos casos especiales, casos específicos en donde la geometría se ve establecida. Por ejemplo, cuando tenemos un átomo central sin pares libres. Quiere decir que el átomo central, en este caso, por ejemplo, el berilio, o por ejemplo el carbono, el azufre, el fósforo, no tiene pares libres. Y entonces la forma de la molécula únicamente va a depender del número de enlaces, de estos enlaces que están acá. Esto es lo importante de este grupo de moléculas, que únicamente va a depender del número de enlaces. Ejemplos, por ejemplo, tenemos ejemplos. Geometrías básicas, por ejemplo, en estos casos. Déjenme sacar el cafecito. Está algo calientito para la garganta. Aquí está. Entonces, ¿qué es lo primero que vamos a ver? Por ejemplo, vamos a ver esta, que dice que tiene una separación, un ángulo entre los enlaces de 180 grados. Quiere decir que la geometría de esta molécula va a ser lineal, ¿sí? Lineal. Si tenemos una separación de 120 grados entre los enlaces, vamos a tener una geometría que le conocemos como trigonal plano, ¿sí? Trigonal plano. Si nosotros tenemos 109.5, ¿sí? Tenemos algo que le conocemos como que es un tetraedro, una geometría tetraédrica, ¿sí? Si nosotros tenemos separaciones de 120 y 90, por ejemplo, entre estos dos hay 90, pero entre estos dos hay 120. Entonces, cuando están estos casos en donde tenemos, miren, 1, 2, 3, 4, 5 enlaces, ¿sí? 5 enlaces, vean que aquí solo tenemos 2 enlaces, lineal, 3 enlaces, diagonal plana, ¿sí? 4 enlaces, tetraédrica, ¿sí? Tetraédrica. Buenos días. Hola, buenos días, Disculpe, espero que estés, dime, ¿en qué te puedo servir? ¿solo me podría repetir cómo se llama cuando tiene la distancia de 120 grados, porfa? ¿Cómo? ¿El modelo? Sí, porfa. Claro, el modelo, esto del modelo RPSV, son las, vamos a decir, el acrónimo para el modelo de repulsión de los pares electrónicos. Sí, mira, modelo de repulsión, repulsión de los pares electrónicos de la capa de valencia. ¿Sí? Vamos a ponerlo con la pluma. Modelo de repulsión de los pares electrónicos de la capa de valencia, ¿sí? Entonces, este modelo de RPSV es la que nos está permitiendo entender esta situación de las geometrías moleculares, en estos casos de las moléculas que tienen átomos centrales sin pares libres y que solo depende de los enlaces. Por ejemplo, como les comentaba, teníamos 2 enlaces, es lineal, teníamos 3 enlaces, teníamos algo trigonal plano, teníamos 4 enlaces, tetraédrico, 5 enlaces, tenemos una bipiramidal trigonal, como lo podemos ver aquí, es como que si fuera
una doble pirámide trigonal, por eso bipiramidal trigonal, y esta figura de acá, que si ustedes se recuerdan o la han visto en geometría, es un octaedro. Hay una separación de 90 grados, lo pueden visualizar, 90 grados entre los enlaces. ¿Por qué? Y aquí hay 6 enlaces, entonces podemos hacer la relación. 2 enlaces lineales, 3 enlaces trigonal plana, 4 enlaces tetraédricos, 5 enlaces bipiramidal trigonal, 6 enlaces octaédrica. Si quieren revisar, por ejemplo, la bibliografía respecto a esto, le voy a brindar la paginita de Chang, el libro de Chang, que ya lo tienen ustedes presentes, o el libro de Timberlake, en donde pueden ver una tablita en donde se puede encontrar, vamos a ver, ya les digo, si tienen el libro a la mano, les voy a brindar la paginita. Yo no la tengo a la mano, la voy a buscar en este momento. Pero para que puedan ver una tablita bastante interesante, si se van a Chan ustedes y buscan, por ejemplo, la página, ya les digo, la página 414, ¿sí? 414. La página 414, ahí van a encontrar una tablita que dice distribución de los pares electrónicos alrededor del átomo central en una molécula y su geometría, ¿sí? Y entonces ahí está, lo que se tienen que centrar es en la geometría molecular. Eso es lo que se tienen que centrar, en la geometría molecular. Es muy importante y eso lo pueden determinar con el número de enlaces, en este caso, porque no hay pares electrónicos en el átomo central. Pero, ¿qué pasaría si nosotros ahora tenemos un átomo central con uno o más pares de electrones libres? Bueno, aquí tenemos algo diferente. Muy importante la idea a memorizar en el caso anterior. Si tenemos más pares de electrones, en este caso electrones enlazantes, tenemos más repulsión. Y si tenemos mayor repulsión, los enlaces van a estar más separados. Y si se dan cuenta, los enlaces, los grados de separación van disminuyendo entre hayan más enlaces, ¿sí? Entre existan más enlaces. A tal punto que de 180, en donde solo hay 2 enlaces, cuando hay 6 enlaces, se vuelve de 90. ¿Sí? Se vuelve de 90 entre cada uno. Entonces, vemos que va disminuyendo y tenemos enlaces que están, deberían estar más separados, pero el problema es que hay tantos enlaces que si hay más pares de electrones, hay más repulsión, los enlaces deberían estar más separados, pero hay tantos que no se pueden acomodar del todo bien. Entonces, estos ángulos son los únicos que responden a esta necesidad, perdón, a esta necesidad de alejar los enlaces, porque recuérdense que son electrones, ¿sí? Recuérdense que son electrones. Entonces, ¿cómo podemos memorizarnos todo esto? Cuando el átomo central, así, sencillo, cuando el átomo central no posee pares Bájale el libres, rico, man. ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Todo bien? ¿Qué pasó, Ismael? Dime. Tienes levantada la mano. Le quería preguntar qué página del Challenger en el que estaba lo que mencionó de las formas de distribución de los pares electrónicos. Ah, sí, ahorita. Es la página 414. Ok, muchas gracias. Perfecto. Y otra paginita que tengan a la mano, que se la voy a decir de una sola vez, es la página 420. Bueno, la página 417 y la página 420, que ahí hay unas tablitas en donde vamos a verlo. Las tablitas a veces son buenas porque reúnen información de una manera así condensada para que ustedes lo puedan ver y puedan ver ejemplos de moléculas, la distribución de los pares electrónicos, la geometría de la molécula, el número de pares enlazantes, el número total de electrones. Entonces, estas tablitas son bastante buenas porque reúnen esta información. Entonces, se las brindo, se las digo para que las puedan tener a la mano y para que al momento de que estudien puedan como revisar. Quiero decir, vamos a la cafetería, pero no puedo comprar nada. Hola. Podemos hablar, ¿sabes? Si tienen alguna duda, levántenme la manita y yo les doy permiso.
¿no? Dime, Emerson. Lo que a mí me queda un poco con duda es que entre más pares de electrones haya, más pequeño es el grado. ¿Así es? ¿O me estoy equivocando? Vaya, si nosotros, fíjate, en el modelo, si decimos, bueno, en el modelo todo tiene que ser en base a este modelo, podemos hacer la relación. La repulsión debería ser mayor, ¿sí? La repulsión debería ser mayor porque hay más pares de electrones. Pero una idea que también podemos tenerla ahí en la recámara es que los grados del ángulo se van volviendo parcialmente más pequeños. O sea, entre más enlaces, por lo general, aunque no siempre, porque podemos ver, por ejemplo, en el que hay 5 enlaces, que tenemos un ángulo de 120, cuando en el de 4 teníamos un ángulo de 109. Entonces, no siempre podemos decir que hay menos, un ángulo más pequeño, pues menos grados, ¿sí? Sí podemos decir, bueno, va disminuyendo, es cierto, va disminuyendo. Y por eso decía, va disminuyendo hasta cierto punto, ¿sí? Lo correcto es que nosotros vamos a imaginar que los pares libres o los pares enlazantes, en este caso los pares enlazantes, aquí no tenemos pares libres, solo pares enlazantes, lo que van haciendo es comprimiendo los enlaces. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Casos típicos en donde tenemos una disminución de ángulo. Por ejemplo, en estos casos que pasa de lineal, si te fijas es una figura lineal, pasa a una forma trigonal plana, vemos una disminución de ángulo y pasamos a tetraédrico. Vemos otra disminución de ángulo, ¿sí? Vemos otra disminución de ángulo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Lo que sucede es que en estos casos, por lo general, podemos ver una disminución porque tenemos más pares enlazantes, tenemos más electrones, hay mayor repulsión entre los enlaces. Y al haber mayor repulsión entre los enlaces, estos se tienden a separar más, pero hay tantos enlaces y lo que sucede es que a pesar de que haya más repulsión, muchas veces no se pueden acomodar en el espacio de la manera adecuada. Entre más enlaces ponemos, a pesar de que exista más repulsión, no hay donde colocarlos y por lo tanto va disminuyendo el ángulo. Pero hay casos en donde no cumplimos esta regla, ¿sí? No cumplimos esta regla. En estos casos, cuando tenemos átomos centrales sin pares libres, pues podemos hacer esta analogía. Pero yo se las mencionaba como para que vieran el comportamiento, que vean el comportamiento de los enlaces. Vean, estos dos enlaces se repelen. Estos tres enlaces se empiezan a repeler. ¿Qué es lo que pasa? Hay más enlaces, hay más fuerzas de repulsión entre sí, entre los enlaces, pero como hay tantos, como hay tres, ya no hay dos, el ángulo, a pesar de que haya más fuerzas de repulsión, hay tantos enlaces que no se pueden acomodar de una manera adecuada y equitativa, que el ángulo empieza a disminuir, ¿sí? A más enlaces, en este caso, tenemos menor ángulo. Y lo podemos seguir viendo con el tetraédrico. Tenemos 4 enlaces, hay más repulsión. Entonces, si hay más repulsión, los enlaces se empiezan a repeler a tal punto en donde se empujan. Pero hay tantos que no se pueden acomodar de manera equitativa, por lo cual el ángulo tiende a disminuir. Entonces, más o menos esa relación. No quiero que la tomen por completo, así por lo general, así de, tengo más enlaces, tengo menor ángulo. No, vean que hay más repulsión. Hay más repulsión y la presencia de los enlaces genera de que el ángulo por lo general en muchos casos vaya disminuyendo. ¿Sí? Por ejemplo, podemos ver en este caso que tenemos 6, pasamos de 4 a 6. ¿Qué es lo que pasa? Miren, ahora tenemos 90 grados. Sí, 90 grados. Entonces, en estos casos tenemos una ausencia de pares libres, tenemos más enlaces y el ángulo se va volviendo más pequeño. ¿Sí?
Entonces, quiero que lo tomen con pinzas, pero que lo tengan a la mano, porque es una señal de que hay mayor repulsión, pero los enlaces se tienen que acomodar equitativamente en el espacio y esto genera que el ángulo disminuya. ¿Sí? No sé si eso responde a tu respuesta, Emerson. Sí, le responde, pero yo quisiera hacerle otra preguntita, pero Sí, mi compañero también tiene una pregunta, así que al que la haga el primero. Vaya, está bien, Jason, te han dado el permiso. Dale, ¿cuál es tu pregunta? Vaya, buenos días, Lick. Eh, Mi pregunta es que esto también aplica para las hibridaciones SP1, 2 y 3, ¿o no? Lo de los ángulos. Sí, todo lo del RPCV. Sí, si es que fíjate que nosotros vimos la hibridación del carbono, principalmente nos centramos en la hibridación del carbono. Entonces, en estos casos, cuando este modelo de RPCV se ocupa en esos casos en donde hay hibridación, ciertamente. Pero nosotros nos vamos a centrar con compuestos que tengan átomos de carbono como átomo central, ¿sí? Moléculas orgánicas. Entonces, en este caso, cuando nosotros veamos el modelo de RPCV, el modelo de RPCV también funciona para los casos en donde tenemos moléculas con hibridación sp2, moléculas con hibridación sp3. Sí, claro que funciona, por supuesto que funciona, pero nosotros nos vamos a centrar más que nada con este tipo de moléculas, con este tipo de moléculas orgánicas principalmente, ¿sí? Entonces no te asustes si no ves, por ejemplo, este tipo de moléculas cuando estemos estudiando más adelante, sino que veamos más moléculas que tengan esqueletos de carbono, que son las que nos vamos a centrar. ¿Por qué nos vamos a centrar en ellas? Porque son la base de la química orgánica. Y la química orgánica es base de la bioquímica, que más adelante lo van a ir viendo. Entonces, pero en respuesta corta, sí. Sí se puede ocupar. Vaya, muchas gracias, Lick. No, no, a la orden. Estoy a la orden para servirles. A ver, dime, Emerson, ¿cuál es tu otra pregunta? Vaya, mi otra pregunta era si, no, si ustedes nos dejan un ejercicio tal cual usted nos está presentando, ¿cómo lo realizaríamos? O simplemente ya vendrían así. Ah, ¿cómo realizarían los ejercicios? Vaya, si quieren, no se preocupen por esto. Nosotros vamos a verlo en la asesoría, nos vamos a detener con ejercicios y ahí nos vamos a centrar más que nada en cómo hacerlos, ¿no? Así como que miren, les dejamos ¿cómo hago yo para entender esto de acá? ¿Cómo hago yo para...? Porque no nos vamos a centrar en ángulos, ojo, no nos vamos a centrar en ángulos. Eso es muy ortodoxo hasta cierto punto. No nos vamos a centrar en ángulos. Lo que queremos que se acuerden es la geometría. La geometría. Entonces, de manera sencilla, a tu respuesta, cuando tengas átomos centrales impares libres, para determinar la geometría de la molécula, fíjate cuántos enlaces tiene. Nada más. Fíjate cuántos enlaces tiene. Si tiene 4 enlaces, en este caso, por ejemplo, la figura que estamos señalando, ¿qué geometría dijimos que iba a tener la molécula? Tetraédrica. ¿Sí? Así de sencillo. Fíjate en los enlaces, en el número de enlaces que tiene. No sé si eso responde parcialmente a tu pregunta. Nos vamos a centrar en asesorías con ejercicios, ¿no? Nos vamos a centrar en asesorías con ejercicios. Perfectísimo, sí, responde la pregunta, la verdad. Excelente, excelente. Sí, ahorita es sencillo porque no tenemos pares libres. Ahorita nos vamos a ver cuando hay pares libres en el átomo central. Ya se vuelve un poquito diferente la situación, se vuelve un poquito, vamos a decirlo, un poquito más compleja, porque ahora los átomos centrales tienen pares libres. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que sucede? Fíjense, bueno, para cerrar el punto de los sin pares libres, tengan como punto esta frase de referencia. Si yo tengo un átomo central y no posee pares libres, la geometría depende únicamente del número de enlaces. ¿Sí? La geometría va a depender únicamente del número de enlaces. ¿Por qué pasa esto? Explicación a esto. Porque estos pares son pares enlazantes, se repelen y se van a acomodar a la máxima distancia posible que tienen. Pero como si hay muchos enlaces, a pesar de que busquen la máxima distancia,
los ángulos muchas veces se van haciendo más pequeños porque hay muchos enlaces. Pero entonces, como frase central, como parte central de todo esto, nos decimos, si yo no tengo pares libres, la geometría depende únicamente del número de enlaces. Entonces, yo para saber la geometría molecular que tengo, me voy a fijar en cuántos enlaces tengo. Punto y final. No se preocupen. Eso es como la conclusión de todo esto. Cuando no hay pares libres. Eso aplicaría en el caso del carbono con el hidrógeno. Sí, lo que pasa es que el carbono no está unido solo a un hidrógeno muchas veces, sino que está unido a muchos hidrógenos, por lo general para formar la regla del octeto. Recuérdense la regla del octeto que vimos el día de ayer. Entonces, cuando tenemos un solo carbono unido a hidrógenos, por lo general va a estar unido a 4 hidrógenos, ¿sí? Y al estar unido a 4 hidrógenos, forma 4 enlaces simples. El carbono no tiene átomos libres porque su capa de valencia es de 4. Y entonces, ¿qué tenemos? Una geometría tetraédrica. ¿Sí? Licenciado, Hola. perdón que le interrumpa. No No, sé no te si preocupes. podía volver a repetir lo anterior, cuando dijo que nos teníamos que aprender 2 frases, porque algunos compañeros estaban con el micrófono encendido, entonces era como más complicado de No, escuchar. no te preocupes. Permíteme un momento. Gracias. Solo te contesto una llamada. Permíteme, que es emergencia. Lo siento. Llamada de emergencia. Pues sí. La frase, perfecto. La frase que les estaba diciendo es que cuando el átomo central no posea pares libres, la geometría molecular únicamente va a depender del número de enlaces. Eso. Cuando no hayan pares libres, la geometría molecular depende únicamente del número de enlaces. Sencillo como es. ¿Sí? No se preocupen por lo demás. Que esto es lo central. ¿Sí? Entonces, cuando no hay pares libres, los ángulos de separación son ideales hasta cierto punto. ¿Sí? Entonces, entre más enlaces hayan, hay más repulsión, pero no hay espacio disponible para ubicarlos y entonces muchas veces hay una tendencia en que los ángulos tienden a disminuir. Y esto lo pudimos comprobar con pasando de lineal a trigonal plana a tetraédrica, vamos aumentando el número de enlaces y vamos viendo que va disminuyendo el ángulo de separación. ¿Sí? Ahora, pasando al otro, que es este de acá. ¿Qué pasaría si tenemos uno o más pares libres? Fíjense. Bien, vean esta parte de acá. Esta es una manera de estudiar a este tipo de moléculas, en donde se establece cuántos átomos centrales hay, cuántos átomos ligantes hay y cuántos pares de electrones libres hay en el átomo central, ¿sí? Siendo A el átomo central, B el átomo ligante y E el par de electrones libres del átomo central. Entonces, dice acá, siendo los subíndices de cada letra la cantidad que hay de esto. Por ejemplo, en este caso de acá, por ejemplo, vemos un caso en donde tenemos un átomo central, 2 átomos ligantes y tenemos un par de electrones libres. Porque cuando no hay subíndice, lo que decimos es que hay uno. ¿Sí? Cuando no hay subíndice, asumimos que existe un uno, una unidad de ello. Entonces tenemos un átomo central, 2 átomos ligantes y un par de electrones libres en el átomo central. Esto es un ejemplo de cómo ver estas letras y los subíndices que se estudian y así se muestran en los libros cuando estudian este tipo de casos. Ahora, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que pasa? En el modelo RPCV, cuando tenemos pares libres, lo que tenemos es que hay una geometría distorsionada, ¿sí? Distorsionada. Y quiero que sepan algo. Vean esto de acá. Vean esto de acá. Esto se puede resumir de la siguiente forma.
Vean que dice repulsión par libre mayor a repulsión par libre contra enlazante. Y esta repulsión es mayor que la repulsión entre pares enlazantes. ¿Sí? Entonces, ¿qué podemos resumir respecto a eso? Que los pares libres repelen más fuerte que los pares enlazantes. ¿Sí? Esto es muy importante que lo sepan. Los par libres repelen más fuerte que los pares enlazantes. Entonces, si yo tengo pares libres entre sí, se van a repeler de mayor fuerza, con mayor fuerza, que si yo tengo, estoy comparando un par libre con un par enlazante. Sí, estoy viendo la fuerza de repulsión entre ellos. Es mayor la que hay entre pares libres. Pero la menor de todas va a ser la del par enlazante, par enlazante. ¿Por qué pasa esto? Fíjense. Cuando nosotros tenemos, y esto lo pueden, ahorita si vean la tablita de la página 420, ahora si vean esa tablita, es muy importante. ¿Qué es lo que pasa? Fíjense, ¿y por qué pasa esto? Los electrones, cuando están enlazados, o sea, cuando los electrones de un enlace como tal, están atraídos hacia los átomos, o sea, hacia los núcleos de los átomos que están enlazados. ¿Sí? Entonces, los electrones que están en un enlace tienen una menor distribución espacial a comparación de los pares libres. ¿Sí? Entonces ocupan menos espacio que los pares libres. Pero los pares libres no están asociados a dos átomos, están asociados solamente a un átomo. Por ejemplo, vamos a hacer el ejemplo. Esta es una molécula de amoníaco. ¿Sí? Vean que nos dice un átomo central, 3 átomos ligantes y un par de electrones libres en el átomo central. Veamos si cumplimos eso. Tenemos 3, correcto, tenemos un átomo central. ¿Y cuántos electrones libres tenemos? Tenemos un par, ¿sí? Un par de electrones libres. Cumple con lo que decíamos acá, que dice que A es el átomo central, B es el átomo ligante y E es el par de electrones libres del átomo central. ¿Qué pasaría en este caso? La repulsión que hay entre pares enlazantes es menor que la que hay entre pares libres y pares enlazantes. Es por eso que la molécula distorsiona su geometría. Este par libre empuja con mayor fuerza a los pares enlazantes y distorsiona la figura. ¿Sí? Distorsiona la figura. Entonces, a pesar de que tenemos 3 pares enlazantes, no vamos a decir que tenemos una geometría como esta de acá. No, porque hay un par libre que está distorsionando la geometría y los está empujando, ¿sí? Entonces, prácticamente está distorsionando la geometría y está haciendo que los enlaces estén más cerca a comparación de que no estuviera ese par de electrones libres, ¿sí? Entonces, este par libre, recuérdense, repele con más fuerza a los pares enlazantes. Y entonces, ¿qué pasa? Los pares enlazantes, al verse empujados por algo que los repele con tanta fuerza, se aproximan entre sí. Y eso hace que la molécula se distorsione en su geometría. ¿Qué tipo de geometría tenemos en estos casos? Bueno, en estos casos que tenemos esta situación, nosotros tenemos una geometría que le conocemos como bipiramidal trigonal, ¿sí? Bipiramidal trigonal o piramidal con base trigonal, ¿sí? Pero bipiramidal trigonal. Vean este caso. Si no tuviéramos este par libre, ¿sí? Si no tuviéramos este par libre, la geometría fuera lineal, porque los enlaces, la mejor manera de separarlos sería con un ángulo de 180. Pero ¿qué pasa con este par libre? Los está repeliendo, los está empujando y los enlaces se tienden a acercar entre sí. Entonces, esto nos cambia que de una geometría que podía ser lineal, ahora tenemos una geometría que se le conoce como angular. ¿Sí? Como angular, una geometría angular. La geometría angular también podemos encontrarla cuando tenemos 2 pares libres de electrones y tenemos 2 pares enlazantes, ¿sí? 2 pares enlazantes. Estos pares libres se repelen entre sí y los pares libres también se repelen con estos pares enlazantes. Eso hace que la geometría se distorsione
y la geometría nos dé ya no algo lineal, sino algo angular, ¿sí? Se capta la idea del átomo central con los pares libres, cómo distorsiona la geometría. ¿Sí? Excelente, perfecto, excelentísimo. Entonces, va a haber una tablita que hay otros casitos en donde ustedes los pueden estudiar, pero la base general es esto, esa repulsión de los pares libres. Dime, Adrián, dime, ¿en qué te puedo servir? Y entre pares no se repelen también. Claro que sí, claro que sí, claro que sí, pero ¿qué es lo que estudia? Entre pares se repelen, entre estos dos pares se repelen. Si nosotros estudiásemos la posición de esos pares libres, nosotros vamos a fijarnos que se repelen, y se repelen con mucha fuerza, con más fuerza que con la repulsión que hay con los pares enlazantes. Pero ¿qué es lo que nos importa a nosotros ahorita? ¿Por qué no mencionamos la posición de los pares libres? Porque nosotros queremos la posición de los átomos enlazantes. Entonces, como los pares libres me están distorsionando la posición de los átomos que están enlazados al átomo central, nos centramos más en la posición de los átomos ligantes. Eso genera de que nos centremos más en la posición de ellos, mucho más que la posición de ellos. ¿Sí? Entonces, esa situación genera de que nos centremos más en la posición ligante. Eso genera más que nos centremos en eso. En la tablita, Chang, el libro de Chang, página 420, esa tablita. Timberlake es diferente, el libro de Timberlake es diferente, no lo confundan. El de Chang, el autor es Raymond Chang, ¿sí? Y el de Timberlake, ya les digo el nombre del autor. No es Justin Timberlake, bueno, tampoco. Ya les digo el nombre del autor. El nombre se me ha ido, el nombre es Karen C. Timberlake. Karen C. Timberlake. Se me había olvidado el nombre. Ok, claro, con esto podemos pasar a lo siguiente. La polaridad. Ya entendimos ahora la geometría, ¿sí? Tenemos clara la geometría. Si tenemos clara la geometría, nosotros podemos ver la polaridad de las moléculas. Vean, cuando nosotros estudiamos esto y cuando nosotros vemos la polaridad tiene que ver mucho con los enlaces covalentes que lo forman y la molécula y la forma de la molécula como tal. Entonces, los enlaces covalentes, ya dijimos, los enlaces covalentes pueden ser polares o no polares. Eso ya lo sabemos. El enlace covalente, ¿sí? El enlace covalente puede ser polar o no polar. Pero las polaridades del enlace y ahora la forma de la molécula determinan si mi molécula es polar o no polar. Porque yo puedo tener enlaces covalentes polares, pero tener una molécula que es no polar. Y yo puedo tener enlaces covalentes polares y tener una molécula que es polar o no polar. Entonces, ¿cómo va a ser esto? ¿Hola? ¿Será que puedes silenciar a los que están con el micrófono encendido, que no se escucha nada de la explicación, por favor? A ver, ¿quién tiene el micrófono encendido? Creo que es Beverly ahorita. Porque no se escucha casi nada por esa persona. No ¿Será se que puede volver? preocupe. Ha de ser un accidente, Vaya, sigamos. ¿Hoy sí se escucha bien? Sí, hoy sí. Excelente. Sí, pero no entendí la explicación. Pudo haber sido un accidente. Ahorita repetimos la explicación. ¿Qué es lo que pasa? Dijimos, bueno, yo puedo tener enlaces covalentes que pueden ser polares o no polares, ¿sí? Polares o no polares. Eso lo vimos el día de ayer, cuando un enlace covalente era polar o cuando era un enlace covalente no polar. Pero una molécula puede tener enlaces covalentes polares y ser una molécula no polar. La pregunta es, ¿cómo es esto? ¿Por qué pasa esto? Bueno, todo esto depende, la polaridad de las moléculas depende mucho, no solo de la polaridad de los enlaces, sino también de la forma de la molécula.
y la forma de la molécula y las polaridades de enlace determinan si la molécula puede ser polar o no polar, la molécula como tal. Veamos ejemplo. Veamos ejemplo. Fíjense. Vamos a ver, por ejemplo, este de acá del dióxido de carbono, ¿sí? ¿Qué es lo que sucede? En una molécula polar, ¿sí? Tenemos, en una molécula no polar, tenemos diferentes casos. Tenemos que los casos pueden ser en donde los enlaces son no polares, ¿sí? Los enlaces son no polares, o los enlaces polares se cancelan. Y como vamos a ver, no es que se funen, ¿vale? Pero se cancelan. Vaya, por ejemplo, veamos esto. Veamos el dióxido de carbono. La polaridad está determinada con una pequeña flechita, ¿sí? Esta flechita nos determina cuál es el extremo que es más negativo del enlace y los extremos más negativos, por ejemplo, al momento de comparar los átomos. Y esto, la polaridad de esto depende mucho de la electronegatividad. Recuérdense que la polaridad de un enlace depende de su diferencia de electronegatividad. Es muy importante. Recuérdense que hay una diferencia de electronegatividad. Y entonces, si yo tengo un enlace covalente polar, como por ejemplo este de acá, uy, se me ha ido por acá. Pero, plum. Si yo tengo, por ejemplo, esto de acá, es un enlace covalente polar entre el carbono y el oxígeno, hay una separación de cargas, ¿sí? Y a esto se le conoce como dipolo. Así se le conoce como dipolo. Y entonces, ¿qué pasa? Los extremos, hay un extremo parcialmente positivo y un extremo parcialmente negativo, ¿sí? Y en ocasiones se ocupa esta flechita de acá, que apunta desde la carga positiva hacia la carga negativa. Quiere decir que la carga negativa parcial, que se representa con esta letra de acá, así, y con el símbolo negativo, está por acá, ¿sí? Ahora, la pregunta es, estos dipolos empujan hacia lados opuestos, ¿sí? Voy a borrar esto de acá. Opciones, vamos a borrar pluma. Sí, está. Vean, empujan, jalan, vamos a decir que la carga se ve atraída hacia polos opuestos, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que tenemos en estos casos? Tenemos dos enlaces covalentes polares, pero los dipolos apuntan en direcciones opuestas. ¿Y qué es lo que sucede cuando apuntan en direcciones opuestas? Los dipolos se van a cancelar, se cancelan entre sí. Es como que si ustedes jalaran con la misma fuerza, si ustedes se agarran la mano, se agarran las manos, se las agarran y jalan con la misma fuerza entre sí las manos, el par de manos no se mueve en ningún lugar, se queda en medio. Es lo mismo que pasa aquí. La carga no se va a un lugar como tal, la carga se centra. Y por eso que decimos que tenemos una molécula no polar, porque no tenemos una distribución inequitativa de cargas dentro de la molécula, sino que todo está equitativo en el centro, ¿sí? Entonces, al cancelarse los dipolos, se cancelan los enlaces covalentes polares y tenemos una molécula que es no polar. De la misma forma tenemos acá el tetracloruro de carbono. Vean que los cloros van empujando con la misma fuerza la carga hacia ellos, o sea, jalan hacia ellos la carga. Los dipolos apuntan en direcciones opuestas y como los dipolos son iguales, porque siempre es un átomo de cloro y un átomo de carbono enlazado, como siempre es el mismo, al apuntar en direcciones opuestas, el dipolo se cancela y hace que las cargas queden distribuidas equitativamente, centradas en la molécula. ¿Y qué es lo que pasa? Ya no hay una zona con más carga electrónica, ¿sí? Queda como centrada la carga. No vamos a decir que precisamente en el centro, sino que de manera centrada porque queda en toda la molécula,
¿sí? Queda en toda la molécula. Ahora, ¿qué es lo que sucede acá? ¿Qué es lo que pasa cuando tenemos polares? Ah, bueno, aquí tenemos cosas diferentes. Cuando tenemos una molécula polar, tenemos un caso diferente. Ya no tenemos que toda la molécula tiene la carga distribuida equitativamente, sino que tenemos un extremo de la molécula que está cargado más negativamente que el otro extremo. Por ejemplo, vemos la molécula de agua. ¿Qué es lo que sucede? Entre el hidrógeno y el oxígeno, ¿quién es más electronegativo? El oxígeno. Poner el puntero láser. El oxígeno es más electronegativo. Por lo tanto, los dipolos apuntan hacia el oxígeno. ¿Qué es lo que sucede? Ambos dipolos, ambos enlaces covalentes polares, tienen un dipolo que apunta hacia el oxígeno. ¿Sí? Entonces, el dipolo al apuntar hacia el oxígeno, ¿qué es lo que sucede? Toda la carga negativa se concentra ¿en dónde? En la zona del oxígeno. ¿Sí? En la zona del oxígeno. Esto nos genera, por ejemplo, esto nos genera que los dipolos no se cancelen ahora, sino que ahora se suman entre sí. Ya no se cancelan, sino que se suman. Y entonces genera que esta zona de acá, toda esta zona de acá, veamos acá, puntero, pluma, toda esta zona de acá tenga una zona alta en electrones, rica en electrones. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Hay una zona positiva, que es esta parte de acá, la positivo, y toda esta parte de acá está negativa. ¿Por qué? Porque los dipolos se dirigen hacia el oxígeno y se dirigen en la misma dirección. Por lo tanto, vean, extremo más negativo de la molécula, extremo más positivo de la molécula. ¿Sí? ¿Qué pasaría? Si yo no hago la geometría molecular, ¿qué pasaría? Yo podría decir que esto es lineal. Si yo no hago el modelo RPCV, yo digo que esto es lineal. Y entonces, ¿qué pasaría si fuera lineal? Diríamos que la molécula de agua es no polar. Pero la molécula de agua es polar. Es el solvente polar por naturaleza más útil que hay en toda la bioquímica. ¿Sí? Entonces, vean cómo el conocer el modelo RPCV nos permite no solo determinar la polaridad de las moléculas, sino que cómo éstas reaccionan. Porque sabiendo que es polar, sabiendo que es una molécula polar, esta va a reaccionar de diferentes maneras. ¿Sí? ¿Se entiende la idea de la suma y la cancelación de dipolos? Las flechitas son muy útiles para esto. Siempre dibujen las flechitas que les va a dar un direccionamiento muy adecuado. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, veamos acá. Vean la posición. Vean, es el caso que les decía, miren. ¿Qué pasaría si yo no hubiese ocupado el modelo RPCV? Y yo digo, es que yo me acuerdo que cuando tenía dos átomos enlazantes, perdón, dos átomos enlazantes, yo me acuerdo que había una zona en donde decía que era angular. Bueno, entonces si yo fuera angular, vean el caso del dióxido de carbono, diríamos que es una molécula polar, podría tener un momento dipolar la molécula, ¿sí? Pero si yo recuerdo bien cómo se hace el modelo RPCV, puedo decir que el dióxido de carbono es una molécula no polar, ¿sí? Dime, Ismael, ¿en qué te puedo servir? O sea que podríamos decir que si los enlaces de una molécula son igual o más electronegativos que el núcleo, es no polar. No, No, es no polar. siempre, siempre. no siempre, porque nosotros, fíjate, creo que lo que tú me intentas decir, si tenemos un enlace covalente polar, en donde uno de los átomos es más electronegativo que otro, probablemente esa es tu idea. Sí, eso. En donde uno de los átomos es más electronegativo. En estos casos, por eso tenemos que saber la geometría, por eso es muy importante esto. Depende de las polaridades de enlace y de la forma de la molécula. Mira, aquí tenemos dos átomos que son diferentes electronegatividad. Por ejemplo, entre el carbono y el cloro. El cloro es mucho más electronegativo que el carbono. Es mucho más electronegativo que el carbono. Pero ¿qué es lo que pasa? La posición de los átomos dentro de la molécula, o sea, su geometría molecular, hace que los dipolos del enlace, ¿sí? Estos dipolos del enlace, esa diferencia de electronegatividades de carga, hace que se cancelen. Y entonces la carga se ve distribuida equitativamente en toda la molécula.
No hay una zona más cargada. No podemos decir que esta zona es más positiva porque igual hay cloros. O no podemos decir que esta zona es más negativa porque igual hay cloros. ¿Sí? Siempre es igual. Los dipolos se están cancelando porque los enlaces son iguales. A pesar de que tenemos un enlace covalente polar, tenemos una molécula que es no polar. Entonces, ¿cómo puedo identificar una molécula polar y no polar en términos sencillos? Sencillamente podemos decir, si yo tengo una molécula polar, tengo una molécula que tiene un extremo de la molécula más cargado negativamente. ¿Sí? No tengo una distribución equitativa. No tengo una distribución equitativa. Entonces, esto es muy importante y te explico por qué. Porque cuando nosotros vemos las fuerzas intermoleculares, esto va de la mano, estas fuerzas de atracción intermoleculares que se conocen, por ejemplo, como las denominadas fuerzas de Van der Waals. Las fuerzas dipolo-dipolo, las dipolo-dipolo inducido, las fuerzas de dispersión, se conocen como fuerzas de Van der Waals. Y entonces yo voy a determinar estas fuerzas si yo tengo moléculas polares o moléculas no polares. Por ejemplo, con las fuerzas dipolo-dipolo. Las fuerzas dipolo-dipolo, las atracciones dipolo-dipolo ocurren entre moléculas polares. ¿Sí? Entre moléculas polares. Esto es lo que hay. Hay una fuerza de atracción entre moléculas polares. Entre moléculas que poseen este momento dipolar. Quiere decir que si yo hago mal el modelo RPCV y digo que la molécula de agua es no polar, yo después me voy a equivocar al momento de ver las fuerzas que mantienen unidas a esas moléculas, que son estas fuerzas intermoleculares, que algunas se agrupan como fuerzas de Van der Waals, que te mencionaba, las fuerzas dipolo-dipolo, las dipolo-dipolo inducido, las fuerzas de dispersión, ya las vamos a ver, ahorita las vamos a ver eso. Entonces, si yo hago mal el modelo de RPCV y yo determino mal la polaridad de la molécula, yo después no voy a saber cómo se unen entre sí. Y me voy a equivocar al momento de determinar las fuerzas intermoleculares. ¿Y por qué es importante esto? Porque dentro de los dipolo-dipolo, fíjate, dentro de los dipolo-dipolo, idea principal, atracciones dipolo-dipolo son entre moléculas polares, en donde la zona de una carga parcialmente positiva de la molécula es atraída hacia la carga parcialmente negativa de la otra molécula. Es por eso que vemos este arreglo de acá. Mira, por eso que vemos este arreglo de acá. ¿Sí? Pero ¿qué es lo que pasa? ¿Y en dónde viene el punto clave con la bioquímica? Que cuando tenemos estas atracciones dipolo-dipolo, también podemos tener unas fuerzas importantes que se conocen como puentes de hidrógeno. Y estos puentes de hidrógeno son esenciales en la bioquímica y muy esenciales en una parte inicial, por ejemplo, cuando ven los aminoácidos y ustedes ven cómo los aminoácidos estructuralmente se van estabilizando mediante puentes de hidrógeno. Si ustedes no reconocen cómo se forma un puente de hidrógeno o por qué se está formando un puente de hidrógeno, luego cuando estudien, por ejemplo, aminoácidos, o cuando estudien las solubilidades de los compuestos, se van a confundir porque van a decir, que yo tengo una molécula no polar. Entonces una molécula no polar se comporta de una forma no polar y se ve repelida a las moléculas polares. Ejemplo. Y esto es lo que pasa. Pero si yo sé que son moléculas polares, yo puedo saber que pueden interaccionar entre sí. Entonces, ¿qué pasa con los puentes de hidrógeno? Estos casos, estas situaciones especiales, es cuando un átomo de hidrógeno, ¿sí? Un átomo, es un tipo especial de dipolo-dipolo, cuando un átomo de hidrógeno, ¿qué pasa? Se une a un átomo electronegativo muy fuerte, como por ejemplo puede ser el flúor, el oxígeno o el nitrógeno, ¿sí? Entonces, cuando hay una unión, yo a esto le llamo FON, ¿sí? Siempre recuérdense del FON, ¿sí? Flúor, oxígeno, nitrógeno. Cuando tenemos un átomo de hidrógeno que está unido a un átomo electronegativo como flúor, oxígeno, nitrógeno, y tenemos, por ejemplo, estos casos, por ejemplo, vean,
Oxígeno, hidrógeno. Nitrógeno, hidrógeno. Ah, entre ellas puede haber un puente de hidrógeno. Este tipo de atracción que denominamos puente de hidrógeno, ¿qué pasa? Va a ocurrir entre el átomo de hidrógeno parcialmente positivo de una molécula y el par de electrones no enlazados de un átomo, ya sea de nitrógeno, oxígeno o flúor. Entonces tenemos este hidrógeno cargado parcialmente positivo interaccionando ¿con quién? Con el par de electrones de un átomo electronegativo de flúor, oxígeno o nitrógeno que no sean electrones enlazados, quiere decir electrones no enlazantes. ¿Sí? Muy importante esto, muy importante esto. Y quiero que sepan que a pesar de que muchas veces en muchos libros se les diga, se conocen como enlaces de hidrógeno, los puentes de hidrógeno no son verdaderos enlaces químicos, sino que es una atracción intermolecular y es la atracción intermolecular más fuerte que hay entre los dipolo-dipolo. ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo tengo un ion y un dipolo? Yo voy a tener una situación que le conocemos como fuerzas ion-dipolo, que las fuerzas ion-dipolo por lo general no están contenidas dentro de las fuerzas de Van der Waals, sino que solo están las dipolo-dipolo, las dipolo-dipolo inducido y las fuerzas de dispersión. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que sucede en estos casos? Las fuerzas ion-dipolo tranquilamente podemos entender que es cuando un ion se ve atraído hacia una molécula polar. Un ion positivo, como por ejemplo el ion de sodio, se va a ver atraído hacia el extremo negativo de una molécula polar. ¿Sí? Sencillo, fácil, sin darle tanta vuelta. Y finalmente tenemos las fuerzas de dispersión, que estas son las fuerzas de dispersión, perdón, las fuerzas intermoleculares que se generan entre moléculas que son no polares. Y aquí quiero que presten mucha atención, porque se puede volver algo confuso. ¿Qué es lo que pasa con las moléculas no polares? Las moléculas no polares no tienen dipolos como tal establecidos. No tienen una zona que sea más negativa o una zona que sea más positiva. Pero ¿qué es lo que pasa? Los electrones están moviéndose cuánticamente en el espacio. Quiere decir que los electrones se encuentran moviéndose de una manera aleatoria y hay un momento del tiempo, hay un momento en específico del tiempo en donde en una fracción de tiempo los electrones pueden acumularse más en una parte de la molécula que en otra. ¿Sí? Ahí es en ese momento específico, como los electrones se están moviendo, la distribución en general es equitativa, perfecto. Pero ¿qué es lo que pasa? Hay un momento en específico en el tiempo en donde hay una acumulación mayor en una parte de la molécula que en otra, ¿sí? Entonces se forma un dipolo temporal. Y al formarse un dipolo temporal, ¿sí? Al formarse un dipolo temporal, ¿qué pasa? Se unen. Hay una fuerza de atracción. ¿Por qué? Porque hay una distribución asimétrica que puede inducir a otro dipolo a formar un dipolo que puede, imagínense, tenemos un dipolo temporal. Perfecto, lo tenemos. Y este dipolo temporal viene e induce a una molécula no polar a formar un dipolo. Y se genera un dipolo temporal, dipolo inducido. Se llama así, dipolo inducido. O dos dipolos temporales se ven atraídos entre sí. Y a este tipo de dipolos, ya sea temporales o inducidos que están interaccionando entre sí, se les conoce como fuerzas de dispersión. Así se les conoce. Fuerzas de dispersión. ¿Qué es lo que pasa? Que las fuerzas de dispersión van incrementando entre más electrones hayan. Entonces, entre más masa molecular exista, las fuerzas de dispersión se van volviendo más grandes. Pero por lo general, son especialmente débiles. Pero la presencia de ellos hace factible de que las moléculas no polares no estén sueltas, sino que puedan formar líquidos, puedan formar sólidos y se puedan atraer por la presencia de estas fuerzas de dispersión
que son dipolos temporales que se han generado, dipolos ya sea inducidos o temporales que se han generado. Entonces esto es muy importante que lo entiendan, porque las fuerzas de dispersión funcionan para las no polares, para las moléculas no polares, ¿sí? Y al funcionar en las moléculas no polares necesitan que haya un momento en el tiempo en donde la distribución se vuelva inequitativa por el movimiento de electrones. Normalmente ellos están distribuidos equitativamente, pero en un momento del tiempo los electrones obviamente se mueven, no están quietecitos, y hay un momento en específico en donde hay una zona más cargada de electrones y hace un dipolo temporal, ¿sí? Entonces, les dejo esta recopilación de acá y no sé si hay dudas de lo que hemos hablado. Si no, pues le damos punto final a la clase del día de hoy. Recuérdense que vamos a tener las asesorías. Así que si tienen dudas así complejas, pueden hacerlo en las asesorías. No se preocupen que ahí vamos a tener el espacio suficiente para responder, porque sé que tienen otras clases. A ver, Ismael ha levantado la mano. Dime, Ismael. Tenía una última pregunta. En este caso de las fuerzas de dispersión, como usted mencionó que los enlaces se movían, o sea, Los electrones. Los electrones, sí, perdón, los electrones se movían. Me pude percatar que aunque estaban lejos del núcleo, siempre mantenían una forma geométrica regular, pero, o sea, aún teniendo eso, siguen siendo una fuerza regular o irregular. Pregunta, y quiero que aquí en donde tú me establezcas a qué tú le determinas como regular o irregular. Me encantaría saber a qué le determinas eso. Quizás la forma en la que se distribuyen los electrones. La forma geométrica. Sí, así es. Ah, la forma geométrica. Mira, lo que pasa es que nosotros en los libros vemos a los átomos como circulitos, ¿sí? Pero realmente ellos no tienen una forma definida. No tienen una forma definida. Nosotros los estudiamos como esferas porque es mucho más fácil de ver a los electrones en una nube alrededor del núcleo, ¿sí? En donde ahí se encuentran los electrones. Ahí los tenemos para estudiarlos, ahí los tenemos para agarrarlos y ahí los tenemos para cuando los necesitemos. Pero realmente los electrones se mueven aleatoriamente alrededor del núcleo porque los electrones se mueven de manera aleatoria. Es la gracia de ellos, es la gracia de la cuántica. Se mueven de manera aleatoria. Es por eso que los orbitales no tienen una forma definida. Ahora, a pesar de que tú veas estos círculos de acá, estos de aquí, a pesar de que tú veas eso, y a pesar de que digamos, bueno, lo que pasa, y es la idea que tú tienes, lo que pasa es que yo tengo aquí una distribución simétrica. Sí, por lo general, pero recuérdate que los electrones se van moviendo, se están moviendo. Eso genera en el tiempo que hay un momento en donde hay una distribución asimétrica de electrones. Pero cuando se dice que hay una distribución simétrica, no quiere decir que tengamos una figura que sea geométricamente simétrica siempre, porque los átomos no tienen una forma establecida, ¿sí? O sea, no hay, no te puedo decir, es que el átomo de hidrógeno es un círculo, es una esfera, ¿sí? No puedo decir eso. No tienen vamos a decirlo, no tienen una forma establecida. No tienen una forma geométrica definida. No tienen bordes, no hay ángulos, no es que sea triangular, no es que sea tetraédrico, sino que es una probabilidad geométrica de lo que puede pasar, ¿sí? Pero no hay una forma como tal. Pero cuando lo estudiamos, a veces le damos una forma y es una manera de entenderlo. Pero lo que quiero que tú te centres es que cuando yo tengo algo no polar, por lo general, los electrones van a estar lo más equitativo posible alrededor de la molécula, del átomo y de la molécula como tal, en una molécula no polar. Si yo recuerda que en una molécula tengo varios núcleos, ¿sí? Tengo varios núcleos. Entonces tengo dos, por ejemplo, si es de dos átomos. Entonces, si yo tengo una molécula no polar, los electrones van a estar de manera equitativa, de manera simétrica hasta cierto punto decirlo, alrededor de los núcleos. Hay un momento en el espacio en donde tenemos un cambio en la simetría y hay una zona más cargada. Tenemos un dipolo temporal.
Ahí es en donde empiezan las fuerzas de dispersión, con estos dipolos temporales o estos dipolos inducidos por los dipolos temporales. Entonces, mucho ojo con eso. Es cierto que los libros nos establecen una forma definida, una esfera, pero realmente no hay una forma como tal, sino que es una probabilidad geométrica. Blanca. A ver, Blanca, ¿cuál es tu pregunta? Buenos días, disculpe, mi pregunta no es referente a esto, pero Ah, quiero tranquila. preguntar si de casualidad van a subir las clases, porque me gustaría repasarlas para poderle comprender Claro, mejor. ya está, la de ayer ya está subida. No, esta me refiero. Ah, claro, pues por supuesto, también la vamos a subir con las bibliografías, los objetivos, el contenido, todo eso se va a subir. Gracias. Excelente. Dime, Claudia. Muy buenos días, ingeniero. Yo tengo una pregunta. Sí, sí, sí. Sobre la polaridad, si tenemos dos negativos y uno positivo, se daría la polaridad. Sí, no, sí, la polaridad, la polaridad lo podemos ver como extremos de la molécula. Imagínate imagínate tu cuerpo, imagínate pintado de un color, imagínate. Si yo tengo una molécula que es no polar, y yo voy a decir que tengo un cuerpo no polar, ejemplo. Esto es un ejemplo para que te lo imagines. Yo estoy pintado todo de azul, todo de azul. Perfecto. Tengo algo que todo está pintado de azul. Sí, todo está pintado de azul. Pero si hay una zona en donde no es azul, sino que es rojo e indica que ahí hay más electrones, ahí tengo una molécula una molécula polar. Si yo tengo todas las mismas, todo es azul o todo es rojo, todo mi cuerpo está equitativamente distribuido del mismo color, yo puedo decir, bueno, tengo algo que es no polar. No tengo una zona que sea más roja que otra, ¿sí? Sino que todo es rojo, todo es rojo. Pero si yo tengo una zona que es de un color más fuerte o un color más cargado, tengo una zona que es más cargada en esto. En estos casos estamos hablando de electrones. Entonces yo tengo una zona que es más rica en electrones. En esos casos tengo una molécula polar. Pero si yo tengo que toda mi molécula tiene la misma zona, la misma cantidad de electrones equitativos, así distribuidos de manera equitativa, ahí digo que es no polar. Ok, muchas gracias. Otra duda sobre eso. Sí. Que sería que si hay más negativos que positivos, sería una polar. No es que haya más negativos que positivos, Ajá. no necesariamente, sino que hay una zona negativa y hay una zona positiva. Sí. Esto significa que es polar. Hay un polo, ¿sí? Hay un dipolo, hay una separación de cargas. Polar es que haya una separación de cargas, no necesariamente que haya más negativos o positivos, sino que hay una zona negativa y hay otra zona positiva. Eso ya me indica que es polar. Si yo no tengo una zona negativa y yo no tengo una zona positiva, sino que tengo una zona uniforme de cargas, yo tengo algo que es no polar, no tengo polos, ¿sí? No estoy ni de un lado ni del otro, estoy equitativamente distribuido en toda la molécula. Pero si yo tengo una tan sola zona en donde es más negativo, ahí sí ya tengo algo que es polar. Ok, muchas gracias, ya entendí. Excelente. Veo los comentarios, dice... Eufemia te ha levantado la mano. Veamos a Eufemia, dime. Mi duda es de que en qué influye cuando hay enlaces de alqueno, de doble, en esta polaridad. Ahorita, ¿qué dijimos del modelo de RPCV? Dijimos que vamos a estudiar los modelos de los enlaces dobles como que si fueran enlaces simples. Entonces, ahorita no hay una diferencia como tal. Bueno, y también tengo otra duda. ¿Sí? Con mis compañeros queríamos saber que si tenemos que estudiar todos los temas dados de todas las clases de esta semana para el laboratorio del lunes. Vaya, si se fijan, y vamos a responder respecto a eso. Primero, la respuesta de los laboratorios, ahí dice no todas las clases, ahí dice las clases que están ligadas al laboratorio, están en el aula virtual. Ahí aparece cuáles son las que están ligadas al laboratorio, solo esas.
Ahora, con respecto a la otra pregunta de Ashley, dice que la pregunta de los laboratorios y las asesorías. Si ustedes se fijan, y me voy a ir al documento, quiero ver, les voy a presentar eso. Voy a dejar de grabar, vamos a centrarnos con eso final. Vamos a dejar de grabar. Dejar de grabar. En la grabación.